Bienvenidos a otra exploración profunda. ¿Saben qué es fascinante sobre la forma en que entendemos el éxito? Todos, y me incluyo, siempre esperamos, no sé, ese momento de película. Totalmente. Esa típica escena épica donde hay un montaje musical de fondo. Exacto. Un montaje musical, alguien tiene una revelación masiva, cambia toda su vida de la noche a la mañana, y de repente, ¡pum!, alcanza la grandeza. Nos encanta esa narrativa de la transformación drástica. Es que es muy atractiva, pero la realidad matemática del éxito es brutal y va completamente en contra de esa fantasía de Hollywood. Muy en contra. Porque si nos basamos en los extractos del primer capítulo de El gran impacto de los pequeños cambios, la premisa es otra. La misión de nuestro análisis de hoy es desmentir ese mito. O sea, si alguien logra ser apenas un 1% mejor cada día durante un año entero, al final terminará siendo 37 veces mejor. 37 veces. Es una locura cuando lo piensas. Y ahí está la trampa monumental de nuestra cultura. Nadie hace una película sobre alguien que mejora un 1%, porque, digamos, en el día a día, ese cambio es casi invisible. Totalmente invisible. Claro. Vivimos obsesionados con el evento final, con cruzar la línea de meta levantando los brazos, pero el verdadero motor del progreso es aburrido, es microscópico y ocurre tras bambalinas. Ok, vamos a desempacar esto. Porque, a ver, plantear que el éxito no es un evento único, sino un proceso de acumulación, pura y dura, suena lógico, pero también suena a una píldora difícil de tragar para muchos. Es un cambio de paradigma total. Es pasar de buscar el gran salto cuántico a entender la anatomía de la rutina diaria. Sí, y el concepto central del texto que estamos analizando es que los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Exactamente. Y la métrica es esa regla del 1%. Matemáticamente, lograr un 37% de mejora en un año es innegable. Pero el reverso oscuro también está ahí, ¿no? Si somos un 1% peores cada día, el rendimiento decae y se acerca a cero. Y esa es la parte que a veces ignoramos, la caída lenta. Claro. Pero debo admitir que al leer esto me surge un escepticismo natural. O sea, un 1% de mejora suena a casi nada. Estamos hablando de leer, no sé, 1 o 2 páginas de un libro, hacer una sola lagartija extra en la mañana, ahorrar un par de monedas. Ajá, cosas muy pequeñas. Sí, pequeñísimas. Y mi duda es, ¿realmente genera un impacto real todo esto? ¿O es solo una teoría matemática bonita que suena increíble para dar conferencias, pero que se desmorona en el mundo real? Bueno, lo que es fascinante aquí es que esa desconexión entre la matemática y nuestra percepción diaria tiene una explicación biológica súper profunda. ¿Ah, sí? ¿Evolución y todo eso? Exacto. El cerebro humano está diseñado evolutivamente para buscar resultados inmediatos. Nuestros antepasados, o sea, no sobrevivían pensando en el interés compuesto a 10 años. Claro. No estaban planeando su jubilación en la sabana. Para nada. Sobrevivían si encontraban comida hoy o si lograban escapar del depredador en ese preciso instante. La mente está programada para valorar los cambios masivos y rápidos porque garantizaban la supervivencia. Tiene todo el sentido del mundo. Por eso ese 1% se siente tan inútil en el momento. Si hoy decidimos cenar una ensalada en lugar de una hamburguesa doble, al mirarnos al espejo en la noche, el reflejo es exactamente el mismo. 0 cambios. Ni un gramo menos. La transformadora que existe reside en la repetición constante. Al igual que el capital se multiplica en una cuenta bancaria donde los intereses generan más intereses, los efectos de las acciones se multiplican a medida que se repiten. Es como el interés compuesto del comportamiento. O sea, si un día comemos mal, no pasa nada. Pero si lo hacemos todos los días durante 5 años, terminamos en el hospital. Exactamente, se acumula. Pero para llevar esto fuera de la teoría y responder a mi propia duda de si esto de verdad funciona en el mundo real y en la alta competencia, las fuentes documentan un caso de estudio que es simplemente increíble. La historia del equipo de ciclismo británico. Hoy el British Cycling es el ejemplo perfecto. Es que durante casi todo un siglo, el British Cycling fue prácticamente el hazmerreír del deporte. Estamos hablando de 100 años enteros de una mediocridad tan absoluta que, fíjate en esto, los fabricantes de bicicletas más prestigiosos de Europa se negaban a venderles equipo. ¿En serio? Se negaban a venderles. Sí, por miedo a que su marca se asociara con perdedores.
Así de mal estaban. Es un nivel de fracaso sostenido impresionante. Y bueno, la respuesta tradicional a ese nivel de crisis suele ser despedir a todo el mundo, contratar a un entrenador superestrella o inyectar millones en tecnología secreta, ¿no? Buscar ese gran salto cuántico. Exacto, la solución de Hollywood. Pero llega Dave Brailsford como nuevo director de rendimiento y en lugar de buscar esa revolución mágica, trae una filosofía que él llamó agregación de ganancias marginales. Que básicamente es la regla del 1% aplicada al deporte. Andar en bicicleta y mejorarlo en un 1%. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque no se detuvieron en lo obvio. Claro, no solo cambiaron las llantas. ¿No? Sí, rediseñaron los asientos para que fueran 1 milímetro más cómodos. Y probaron telas en túneles de viento, pero buscaron ese 1% en lugares que rozan lo absurdo. ¿Cómo en qué? Contrataron a un cirujano. Un cirujano para que le enseñara a los ciclistas cómo lavarse las manos correctamente para reducir la probabilidad de pescar un resfriado. ¡Wow! Eso ya es otro nivel de detalle. Y hay más. Probaron docenas de almohadas y colchones hasta encontrar el que le daba el mejor descanso a cada atleta individual. Y luego, cuando viajaban, llevaban esos colchones a los hoteles. Increíble. Incluso pintaron el interior del camión de mantenimiento de un blanco impecable, todo para poder detectar minúsculas partículas de polvo que pudieran entrar en la mecánica de las bicicletas. O sea, un gel de manos y pintura blanca para ganar una carrera de bicicletas. Parece una locura total. Pues sí, parece una locura si analizamos cada acción de forma aislada. O sea, si alguien se lava mejor las manos, no gana el Tour de Francia por eso. Claro, el jabón no te hace pedalear más rápido. Pero el éxito, como dice una de las frases célebres del texto, es el producto de los hábitos diarios en conjunto, no de transformaciones que se dan una vez en la vida. La genialidad de esta estrategia de Brailsford radica en la creación de todo un ecosistema de ventajas. Un ecosistema, me gusta ese término. Es que no hubo una sola gran innovación que los competidores pudieran simplemente copiar. Fue la suma de docenas, cientos de pequeñas optimizaciones. Sumas un 1% en aerodinámica, más un 1% en recuperación muscular por un buen colchón, más un 1% en salud continua por no enfermarte. Y la ventaja competitiva se vuelve exponencial. Exponencial e inalcanzable. Y, bueno, los resultados hablan por sí solos en esta historia. Vaya que sí. 5 años después de implementar este sistema, el equipo británico arrasó en los Juegos Olímpicos de Pekín, llevándose el 60% de las medallas de oro disponibles. Y luego pasaron a dominar el Tour de Francia año tras año. Es impresionante. De ser el peor equipo en un siglo, a dominar el deporte mundial cambiando almohadas y prestando atención al polvo. Es la demostración empírica definitiva de que el 1% matemático sí se traduce en una dominación absoluta en el mundo real. Y esto introduce una de las distinciones más importantes para entender el comportamiento humano. Porque si hacer pequeños ajustes es tan sumamente efectivos como vimos con los ciclistas, la pregunta obligada es, ¿por qué es tan difícil para la gran mayoría de la gente mantener un simple buen hábito? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué fracasamos tanto? El problema estructural, según el texto, radica en una obsesión casi cultural que tenemos con las metas. Uy, y este es un terreno complicado. Porque toda la vida, desde la escuela hasta los típicos seminarios corporativos, se nos machaca que el secreto número 1 del éxito es fijar metas grandes, visualizar el trofeo. Pero la realidad sugiere que las metas son solo los resultados deseados. Los sistemas, en cambio, son los procesos diarios que llevan a esos resultados. Esa diferencia es clave. Y hay un concepto aquí que es brutalmente disruptivo. Los ganadores y los perdedores tienen las mismas metas. ¡Wow! A ver, detengámonos ahí. Los ganadores y los perdedores tienen las mismas metas. Piénsalo un segundo. En cualquier competencia olímpica, todos los corredores en la pista tienen la meta de ganar la medalla de oro. Todos. La meta no es el diferenciador. Es cierto, nadie va a las Olimpiadas con la meta de llegar en último lugar. Exacto. Lo único que separa al que llega primero del que llega último es el sistema de entrenamiento implacable que ejecutaron en la oscuridad durante los 4 años anteriores. El sesgo de supervivencia nos engaña. Claro, como sociedad solo miramos al que se sube al podio y asumimos que su éxito fue causado por la ambición de su gran meta. E ignoramos a las miles de personas que tenían exactamente la misma ambición, la misma meta, pero fallaron porque carecían del sistema.
Además, esta fijación con las metas crea un problema psicológico muy fuerte, condiciona la felicidad. ¿Cómo así? La mentalidad de las metas dice, una vez que alcanzo mi objetivo, seré feliz. Es una forma de posponer la satisfacción. Te mantiene en un estado constante de fracaso hasta que logras el objetivo. En cambio, enamorarse del sistema permite sentir el éxito todos los días. Piensa en una analogía del texto que es súper cotidiana para la audiencia. Imagina un cuarto hecho un verdadero desastre. Ropa en el piso, papeles por todos lados. Todos hemos tenido un cuarto así. Sí, todos. Si alguien se fija la meta de limpiar el cuarto, puede reunir la energía un sábado, limpiar como un torbellino y ¡pum! Meta alcanzada. El cuarto está impecable. Un éxito momentáneo. Exacto, momentáneo. Porque si no cambia el sistema subyacente, los malos hábitos que lo llevaron a dejar la ropa tirada en primer lugar, en un par de días el cuarto volverá a ser exactamente el mismo caos. Habrá tratado el síntoma sin tocar la enfermedad. Por eso el texto tiene esta cita clave, que dice, no te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. Tratar de lograr un objetivo sin cambiar el sistema es, no sé, como intentar curar una planta marchita limpiándole las hojas en lugar de echarle agua a la raíz. Pero, a ver, quiero plantear una duda genuina aquí. Entendiendo la importancia absoluta de los sistemas, ¿significa entonces que tener metas es una pérdida de tiempo? ¿Debemos simplemente olvidar el destino final y caminar a ciegas? No, para nada. No se trata de eliminar las metas, sino de reubicarlas en su lugar correcto. Las metas sirven para dar dirección. Son, digamos, la brújula en un barco. Te dicen hacia dónde apuntar. Exacto. Ayudan a decidir en qué dirección navegar. Pero la brújula no mueve el barco. El sistema es el motor. El error crítico es pasar todo el tiempo mirando la brújula y olvidarse de encender los motores. Una vez que la meta fijó el rumbo, la atención completa debe ir al proceso diario. Me encanta. La meta da la dirección, el sistema da el progreso. Ahora, supongamos que alguien de nuestra audiencia logra esto. Tiene la meta clara, diseñó el sistema perfecto de un 1% de mejora diaria, se levanta temprano, ejecuta su proceso. Y sin embargo, a las 3 semanas surge un obstáculo gigante. La falta de resultados inmediatos. Exactamente. Sienten que no avanzan. Esto nos lleva a la paciencia y a ese concepto de que el progreso no es lineal, ¿verdad? Sí. Este es el punto de quiebre donde la teoría choca de frente con la impaciencia humana. Al principio, los pequeños cambios parecen no tener impacto alguno. El texto define esto como la brecha de la desilusión o la meseta del potencial latente. Son nombres bastante dramáticos, pero muy precisos. Es esa fase donde el esfuerzo se invierte generosamente, pero la recompensa, pues, brilla por su ausencia. El autor usa una analogía del cubo de hielo que me parece brillante para entender esto. Imaginen que están en una habitación que está a 5 grados bajo cero. Y hay un cubo de hielo sobre la mesa. Quieren derretirlo. Ok, 5 bajo cero. Hace frío. Sí. Entonces, encienden un pequeño calentador. La temperatura sube a 4 bajo cero. El hielo no cambia. Sube a 3 bajo cero, a 2 bajo cero, a 1 bajo cero y el hielo sigue intacto, duro como roca. Cero progreso visible. Cero. Quien está invirtiendo toda esa energía en calentar la habitación se sentirá frustradísimo, pensando que nada funcione. Pero de repente, la temperatura sube 1 grado más. Llega a 0 grados y el hielo comienza a derretirse rápidamente. Y ese grado no fue diferente a los demás. Exacto. Ese último cambio de 1 solo grado no fue diferente a los anteriores, pero fue el que desató toda la transformación acumulada. Si conectamos esto con un panorama más amplio, el concepto de energía acumulada o energía almacenada es clave. El progreso no es lineal. En esos primeros grados, el esfuerzo no se desperdició, se estaba almacenando. Entonces, cuando alguien va al gimnasio durante semanas y no ve resultados en el espejo, no es que su esfuerzo no sirva, es como ese hielo a 3 grados bajo cero. El trabajo no se está perdiendo, se está almacenando para ese punto de inflexión. Exactamente. Esto nos da una perspectiva científica fundamental para no rendirnos frente a la frustración. Entender esto desarma la impaciencia. La paciencia deja de ser, digamos, un concepto romántico y se vuelve una necesidad técnica para cruzar esa brecha. Bien, hemos navegado por la matemática del interés compuesto, desmitificamos las metas frente a los sistemas y ahora entendemos la paciencia del hielo.
Entonces, ¿qué significa todo esto cuando lo bajamos al terreno personal y profesional de quienes nos escuchan? Significa aceptar un principio rector. Los resultados son simplemente un reflejo retrasado de los hábitos. Un reflejo. O sea, obtienes lo que repites. Tal cual. El dinero en la cuenta bancaria refleja hábitos de consumo. El peso refleja hábitos alimenticios. El conocimiento refleja hábitos de estudio. En lo laboral, por ejemplo, esto significa dejar de buscar el proyecto milagro. Mejorar un 1% en, no sé, cómo se redactan los correos electrónicos. O diseñar un sistema de hacer, digamos, 2 llamadas de prospección al día, todos los días, en lugar de intentar vender todo a fin de mes. O capacitarse 20 minutos diarios en el transporte público. Y en las finanzas también aplica, ¿no? Muchísimo. No hay que intentar ahorrar recortando en la mitad del sueldo de golpe el primer mes. Eso genera fricción y se abandona. Hay que empezar automatizando un ahorro mínimo, algo que ni se note. Y hay otro detalle en la vida diaria que ilustra esto a la perfección, pero en sentido negativo. El desorden acumulado. El famoso plato sucio en el fregadero. Uy, el plato sucio es letal. Es que dejar un plato sucio hoy o un papel sin archivar en la oficina parece inofensivo. Toma un segundo, pero ese es el efecto compuesto trabajando en tu contra. Destruye tu entorno y, eventualmente, tu paz mental. Ese plato sucio y el gel de manos de los ciclistas británicos son exactamente el mismo principio, pero en direcciones opuestas. Es una excelente forma de verlo. Y recalca que aplicar este 1% no requiere heroísmo. No necesita ser una máquina de disciplina. Solo requiere consistencia y automatizar lo pequeño. Cada acción repetida es un voto por el tipo de realidad que estás construyendo. ¡Wow! Para recapitular este viaje intelectual, pasamos de la matemática de ser 37 veces mejores a entender que los sistemas siempre superan a las metas. Y finalmente, a aceptar que debemos cruzar la brecha de la desilusión, sabiendo que somos un cubo de hielo acumulando energía, a punto de derretirse. Una exploración increíble. Y para cerrar, quiero dejar una pregunta provocadora para que nuestra audiencia la reflexione por su cuenta. Si nuestra situación actual es simplemente un reflejo acumulado de nuestros hábitos del pasado, piénsenlo bien, ¿qué realidad futura, completamente inevitable, se está construyendo exactamente en este momento a través de esas pequeñas acciones diarias que ni siquiera notamos? Nos escuchamos en la próxima.